Bueno, la lección número 14 se corresponde con el tema de la acción como elemento del delito. Como vimos en la clase anterior, el de la introducción a la teoría del delito, la acción constituye para muchos el primer elemento del hecho punible, inclusive el principal elemento del hecho punible, ya que él le serviría, este elemento, la acción, en caso de que consideremos que lo fuese, eh, constituye el asiento o el fundamento de los demás elementos del delito. ¿Esto en qué sentido? En el sentido de que si tenemos un comportamiento, sería ese comportamiento el que se consideraría típico, se valoraría como antijurídico y se entendería como culpable. Es decir, que la acción sería el soporte de los demás elementos. Miren, cuando uno habla de la acción como elemento del delito, de lo que se trata es simplemente de saber que el delito siempre ha de ser un comportamiento, una conducta humana, un hecho humano, un hecho. Y cuando hablamos de un hecho, estamos hablando de un hecho externo, de algo que se realiza, que se ejecuta o que tiene efectos en el mundo real. Es decir, los efectos jurídicos penales, ustedes muy bien saben que no se castigan las ideas, no se castiga el pensamiento. Hay un principio fundamental que es precisamente el principio del hecho. Es decir, nemo cogitationis poenam patitur, no se castiga el pensamiento, no son punibles las ideas. Entonces, como elemento del delito, la acción siempre es un hacer o un omitir que se materializa en el mundo exterior, es decir, que se trata de una conducta que produce, o de un hecho que produce modificaciones o que puede producir modificaciones en el mundo exterior. Ahora, ese hecho que tiene sus características, sus particularidades, como vamos a ver más adelante, ese hecho, entre otras cosas, tiene que estar vinculado subjetivamente con el autor. Es decir, que el que realiza el hecho ha de haber querido realizarlo. Ya después veremos que, bueno, que en cuanto a la idea o al concepto de querer hay varios puntos de vista, pero por lo menos en principio podríamos decir que ese hecho, esa acción humana que es el fundamento para muchos de la teoría del delito, esa acción humana debe ser guiada por la voluntad, por la subjetividad del autor. Es decir, que no podría haber acción si no hay un mínimo de contenido psicológico, si eso que se realiza no está vinculado, no tiene un nexo mínimo con la psiquis, con la subjetividad de una persona. Si no hay esa vinculación, ese mínimo de vinculación psicológica, que para muchos no es solamente un mínimo, sino que tiene que ser mucho más, tiene que ser un fin, un propósito. Si no existe esa vinculación psicológica, simplemente no habría acción, como tampoco la habría en la medida de que se trate de un mero pensamiento, una mera idea que no se haya exteriorizado. La acción como elemento del delito, si entendemos que la acción es un elemento del delito, un elemento distinto de la tipicidad, ese concepto, o lo que llamamos acción, ese concepto de acción, es un concepto amplio, debe ser un concepto entendido en un sentido tan amplio que dentro de sí puede abarcar tanto las acciones como las omisiones. Es decir, que si usted acepta que la acción es un elemento del delito autónomo, entonces cuando usted habla de acción, eso abarcaría o comprendería a la omisión. O sea, en un sentido jurídico, la idea o el concepto de acción comprendería a la omisión. Hay quienes consideran de que no puede ser así, de que el concepto de acción no puede abarcar a lo contrario de lo que es la acción, y por eso hay quienes entienden que la teoría del delito debe tener una división, es decir, debe haber una teoría del delito para los delitos de acción y una teoría del delito para los delitos de omisión, porque si acción es lo positivo y la omisión es lo negativo, bueno, dicen que lo positivo y lo negativo no podrían incluirse en un mismo concepto. O sea, es decir, lo que es el concepto y el contrario del concepto no puede estar en el concepto, no puede estar en el mismo concepto. Entonces, partiendo de esa base, hay quienes consideran, bueno, que
que el concepto de acción debe entenderse en el sentido más estricto posible, y la omisión sería entonces una categoría aparte, a menos que se utilizase otra expresión distinta a la acción para identificar este primer elemento del delito, que es lo que recurren muchos. Hay quienes en lugar de acción prefieren hablar de comportamiento, de conducta, de hecho, y no de una acción propiamente dicha, porque entienden que la acción sería pues un hacer, un realizar en el mundo exterior, a diferencia del omitir, en la cual habría pues para la doctrina mayoritaria el incumplimiento de un deber jurídico de actuar, es decir, una abstención de hacer algo que se tiene el deber de hacer. Entonces, bueno, si entendemos al delito como un filtro del comportamiento humano, el primer nivel de ese filtro sería el de la acción. Lo que no sea acción no podrá ser delito. Ahora, ¿por qué no podría haber acción en un caso concreto? Bueno, ya lo veremos. Bueno, primero porque a lo mejor no hay una exteriorización de la voluntad. Se trata de un hecho interno, no podrá ser acción de ninguna manera. Tampoco podría decirse que hay acción o que podría haber acción cuando falta la voluntad, cuando falta es decir, esa conexión psicológica que he mencionado debe existir entre el autor y el hecho. O sea, si por ejemplo la persona estaba dormida en el momento que realizó un movimiento corporal y ese movimiento corporal produjo un resultado, por ejemplo, la muerte de una persona, como por ejemplo en un estado de sonambulismo, que esta persona está dormida, pues entonces en ese caso a los efectos jurídicos penales no habría acción, no estaríamos en presencia de una acción y por lo tanto no podría haber delito. Ya es decir, cuando uno dice que la acción es el primer sector del filtro, de ese filtro que es la teoría del delito, el primer nivel de ese filtro que es la teoría del delito, pues al no pasar un hecho por ese primer filtro, ya podríamos decir que no es delito y que por lo tanto no podría imponerse una pena en el caso concreto, porque no habría delito al no haber un comportamiento. Entonces las acciones, bueno, ya veremos que las acciones, cuando no hay acción, es porque o no se exteriorizó la voluntad o simplemente porque no hubo voluntad en el momento de realizar el hecho. El segundo punto de este tema es el de los problemas que plantea el concepto de acción en el derecho penal. Miren, pasa que se discute en primer lugar si puede darse realmente un concepto de acción que pueda abarcar a la omisión. Eso como lo dije hace un momento. O sea, ese es uno de los problemas. Otro problema que se plantea es si puede darse un concepto de acción que realmente sea autónomo de la tipicidad. O sea, hay quienes entienden, y creo que bueno, que es un sector muy pero muy importante de la doctrina, hay quienes entienden que la acción es un concepto consustancial, es una categoría consustancial a la tipicidad, sobre todo porque si con el concepto de acción se pretende abarcar a la omisión, pues la omisión, para la doctrina mayoritaria, constituye el incumplimiento de un deber jurídico, es decir, es un concepto jurídico, es una categoría jurídica, la omisión, y claro, no es un concepto naturalista, o sea, es decir, el sector, repito, dominante de la doctrina entiende que el concepto de omisión es un concepto jurídico, un concepto que depende en gran medida o indirecta o está directamente relacionado con la tipicidad, porque los deberes jurídicos, la norma, el mandato, la prohibición, derivan del tipo legal, derivan de la descripción del comportamiento en la ley. Allí es que está la norma la norma que prohíbe o que ordena el comportamiento y de la que surge un deber de actuar o de omitir. Entonces, el segundo problema que plantea el concepto de acción es que la omisión está estrechamente vinculada o conectada con el tipo legal, con la descripción del delito en la ley, que es el tipo legal. Y claro, si yo pretendo dar un concepto de acción que abarque la omisión, que ese es el primer problema que planteé,
pues entonces ese concepto de acción sería siempre un concepto de acción típica. ¿Por qué? Porque la omisión como parte o como aspecto o como categoría incluida en el concepto de acción en sentido amplio, la omisión dependería de la tipicidad del hecho, dependería del tipo legal, de la descripción del comportamiento del cual surge un deber de actuar, que sería el fundamento, ese deber de actuar, de la responsabilidad por omisión. Entonces, o sea, lo que quiero decir con todo esto es que, o sea, que el concepto de acción plantea dos problemas. O sea, tiene que ser un concepto muy amplio para que abarque la omisión. Eso es una dificultad, una primera dificultad. Primera dificultad, ¿por qué? Porque si yo digo que acción es un movimiento corporal y la omisión es lo contrario de la acción, entonces ya por allí conseguir un concepto que abarque a los dos es bastante difícil, ¿no? Es difícil, pero no imposible. Ahora, el segundo problema es que si yo encontré un concepto de acción que abarque a la omisión, entonces ese concepto pudiera ser objeto de críticas en el sentido de que no sería un concepto autónomo de las valoraciones jurídicas relativas a la tipicidad. Es decir, que sería un concepto de acción típica. ¿Pero por qué, profesor? Si, por ejemplo, yo digo que la acción es un movimiento corporal, eso, ¿qué tiene que ver con la acción típica? No tiene nada que ver. Pero si tú me das un concepto de acción que pueda abarcar a la omisión, entonces no sería el de ese concepto. Tú tendrías que decirme, no, es que la acción es una conducta humana. Bueno, perfecto, si una conducta humana, bueno, eso no tiene ninguna valoración jurídica. Sí, pero cuando yo te pregunto, ¿cuáles son esas conductas humanas? No, las acciones y las omisiones. Ahí te diría, bueno, ¿y qué es una acción? Un movimiento corporal. Bueno, perfecto. ¿Y qué es una omisión? No, una omisión es el incumplimiento de un deber jurídico de actuar. Ahí te agarro. ¿Por qué? Porque ese deber jurídico de actuar surge del tipo legal. Es decir, que necesariamente para encontrar un aspecto fundamental del concepto de acción tendría que recurrir al tipo legal, que es de donde surge el deber de actuar en los delitos de omisión, como lo veremos en su momento. Siendo de esa manera, ese concepto de acción sería un concepto que no sería autónomo respecto a la tipicidad. Entonces, el segundo problema es el de hallar, es la pregunta de si se puede hallar o no un concepto de acción que abarque la omisión, pero que además sea independiente de la tipicidad. O sea, que por lo tanto pudiera decirse que los elementos del delito son, por una parte, la acción, por otra parte, la tipicidad, por otra parte, la antijuricidad y por último, la culpabilidad. Ese es el segundo problema que plantea el concepto de acción. O sea, un concepto que pueda lograr un concepto que sea independiente de la tipicidad. Es difícil encontrar un concepto independiente de la tipicidad, por lo menos no, desde el punto de vista mayoritario no se ha podido conseguir, si ese concepto ha de abarcar a la omisión. Ahí está el detalle, que puede abarcar a la omisión. Miren, un último problema que plantea el concepto de acción es el relativo a las causas de ausencia de acción. Me explico. Se dice que un concepto de acción en derecho penal debe poder cumplir con el cometido de explicar de una manera clara, de una manera precisa, de una manera inequívoca, los casos en que no hay acción, en que no existiría acción. O sea, si un concepto de acción no es suficiente para explicar las hipótesis en que no existe acción, o sea, yo no puedo inferir de un concepto de acción las hipótesis en que no existe acción, entonces ese concepto tiene deficiencias, es un concepto que posiblemente será un concepto errado. Entonces, por esa razón, se dice, bueno, que un tercer requisito, un tercer cometido, un tercer objetivo del concepto de acción en la teoría del delito es el de poder darse un concepto de acción que pueda de una manera satisfactoria explicar aquello que no es acción en derecho penal por precisamente verificarse una causa de ausencia de acción. Teniendo en cuenta los problemas que he planteado con respecto al concepto de acción, miren, hay autores como Roxin, por ejemplo, que consideran que el concepto de acción
tiene necesariamente en la teoría del delito actual, en la moderna teoría del delito, tiene que cumplir con eso, o sea, con esos cometidos, o sea, debe resolver esos problemas que he planteado sobre el concepto de acción. Es decir, el concepto de acción tendría que ser un concepto, en primer lugar, amplio, que pueda abarcar a la omisión, que pueda abarcar a cualquier forma de conducta que fuera relevante para el derecho penal. Tendría que además ese concepto de acción ser independiente de la tipicidad, es decir, no ser un concepto de acción típica, porque si no sería eso un caso de tripartición, es decir, no estaremos hablando de una cuatripartición, de que el delito es acción típica, antijurídica y culpable, sino que el delito tendría tres elementos: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, y la acción estaría dentro de la tipicidad. Es decir, hay quienes consideran, bueno, que el concepto de acción, además de abarcar a la omisión, abarcar cualquier forma de conducta, como dije, requeriría necesariamente ser un concepto ajeno, independiente de la tipicidad, un concepto que no dependa de una valoración jurídica. Lo digo con un ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, si yo digo, oye, es que la acción es un movimiento corporal voluntario, si yo dijera eso, yo podría a su vez también llegar a la siguiente conclusión. Bueno, mira, este concepto es independiente de la tipicidad. ¿Por qué? Porque no depende de la tipicidad que uno pueda constatar un movimiento corporal que sea voluntario. Eso no depende, o sea, es una constatación meramente naturalista, no requiere una valoración jurídica de ningún tipo para que yo tenga que hacer para llegar a la conclusión de que estoy en presencia de una conducta entendida, de una acción entendida como un movimiento corporal. Es decir, esto sería un concepto independiente. Te dirán, bueno, profesor, pero ya resolvió el asunto, ya tenemos un concepto que es independiente de la tipicidad. Sí, pero el problema es que ese concepto no conseguiría o no lograría resolver el primer problema. Y el primer problema es que el concepto de acción que aspiran algunos autores, como dije, como Roxin, es que ese concepto de acción pueda abarcar dentro de sí, en su seno, tanto a las acciones propiamente dichas, a los movimientos corporales, como a las omisiones. O sea, si yo defino la acción como un movimiento corporal voluntario, pues entonces ese concepto me explicaría lo que son las acciones positivas, pero no me explicaría o no podría explicarme lo que es una omisión. Porque en las omisiones, algo que repito, considera la doctrina mayoritaria, es que las omisiones, en las omisiones lo esencial sería el que se incumple un deber de actuar. Es decir, que el ordenamiento jurídico, para explicar esto con más detalle, ¿no? El ordenamiento jurídico, en los casos de omisión, impone un deber de salvar o de ayudar a un bien jurídico, es decir, de hacer algo, un deber de hacer algo, y en lugar del autor cumplir con ese deber, lo que hace es abstenerse de cumplir ese deber, no hacer lo que tiene que hacer en un caso concreto. Fíjense que desde este punto de vista, omitir no es simplemente no hacer, sino omitir es no hacer teniendo el deber de hacer. Es decir, que sería un concepto, la omisión, un concepto referenciado al cumplimiento de un deber. O sea, es decir, un concepto de referencia. Si yo quiero saber lo que es la omisión, a su vez tengo que saber si la persona a la que le voy a imputar esa omisión tiene un deber de actuar. ¿Por qué? Porque en la medida que haya incumplido ese deber de actuar, estaremos en presencia precisamente de una omisión o de un delito omisivo. El problema es que el deber de actuar, es decir, eso que yo digo, el deber de actuar, eso no es algo que se pueda constatar en el plano natural, en el plano empírico. O sea, yo no puedo decir, mira, ahí está un deber de actuar, este es un deber, y aquí, como si puedo decir, mira, eso es un movimiento corporal, allí hay voluntad, eso yo podría constatarlo por los sentidos, pero lo del deber jurídico no, porque eso es una cuestión jurídica. Entonces, por eso es cuando yo digo que la acción si yo defino la acción como un movimiento corporal, no podría ese concepto o esa definición abarcarme las omisiones que consisten, repito, para la doctrina mayoritaria, en el incumplimiento de un deber. Hay autores como Belzel, como Kaufmann, que han entendido la acción también como una categoría natural.
estos son posiciones minoritarias que lamentablemente no son seguidas, bueno, han quedado como en la historia del derecho penal, pero que son posiciones importantes, no por eso, porque no es porque digan algunos que eso es materia superada, eso no tenga importancia, no, son conceptos, categorías, son doctrinas importantes, pero que bueno, que no han tenido la acogida deseada por sus autores. Bueno, Kaufman y Belzel sostuvieron en algún momento, bueno, que que la omisión, hay también pues se puede hacer una constatación natural que tiene que ver con el incumplimiento de una expectativa, o sea, que la persona tiene una capacidad de realizar una acción, y en la medida de que teniendo esa capacidad no realice aquello que tenía que hacer, o aquello que se esperaba que hiciera, pues en esa medida habría una omisión, y esa omisión no dependería estrictamente de un deber jurídico, sino de que la persona tuviese la capacidad de realizar la conducta esperada. Esta posición, insisto, es una posición que no tiene ahorita mayores seguidores, es la posición del finalismo, pero sí quiero observar que es una posición que es respetable y que tiene como, bueno, pues si tenemos oportunidad más adelante lo digo, tiene algunos aspectos que hay que tener en consideración. Lo que sí quiero insistir es que la doctrina mayoritaria entiende que no, que el concepto de omisión, perdón, es un concepto jurídico, un concepto normativo, no un concepto naturalista. Entonces, claro, dar una definición naturalista de acción que pueda abarcar a la omisión pareciera no ser posible. Tampoco es que, eso quiero también destacarlo, tampoco es que ni Belzel ni Kaufman intentaran dar un concepto de acción que abarque la omisión, pero ellos sí quisieron dar un concepto naturalista de omisión. Ellos entendieron que podía haber un concepto de naturalista de omisión, que claro, que en una noción amplia de conducta o de comportamiento podrían perfectamente encontrar una simbiosis. Sin embargo, repito, este planteamiento no es el mayoritario. Entonces, bueno, recapitulando lo que he dicho hasta ahora, pues los autores, o muchos autores en la actualidad, consideran que el concepto de acción debe resolver todas y cada una de los problemas que he planteado acerca del concepto de acción. Por ejemplo, en el caso de Roxin va analizando cada uno de los conceptos de acción. Recomiendo aquí la lectura de Roxin, sobre todo en cuanto a esto de los problemas, en cuanto a los cometidos del concepto de acción. Roxin va analizando cada uno de los conceptos de acción y va de alguna manera comprobando o demostrando cómo algunos conceptos cumplen con algunos cometidos, pero no cumplen con todos. Entonces, claro, eso le permite a él decir, bueno, este concepto es deficiente porque no cumple con todos los cometidos. Al final él da un concepto de acción, el cual, bueno, pareciera, por lo menos inicialmente, que cumple con todos los cometidos. Sin embargo, es un concepto de discutible pertinencia o admisibilidad desde el punto de vista no solo del concepto en sí mismo, sino también de la teoría de la pena en que se fundamenta dicho concepto, que es la teoría de la teoría unitaria de dialéctica, que bueno, que como lo he dicho en su momento, tiene, bueno, algunas objeciones que para mi caso concreto, yo creo que son insalvables, y por esa razón, bueno, no asumo un planteamiento funcionalista como el de Roxin al momento de explicar la teoría del delito. Bueno, el punto siguiente es el de la evolución dogmática del concepto de acción. Aquí, bueno, simplemente voy a hacer una referencia de los distintos conceptos de acción que se han elaborado en la doctrina, haciendo referencia a los sistemas de teoría del delito, los distintos sistemas de teoría del delito que se han conocido. Estos sistemas son los sistemas causalistas y los sistemas finalistas.
así como también en la actualidad los sistemas funcionalistas, que hay posiciones intermedias, claro, hay posiciones intermedias entre causalismo, finalismo, funcionalismo, pero bueno, desde un punto de vista general, los sistemas podríamos dividirlos, repito, en causalistas, finalistas y funcionalistas. Y vamos a ver cómo se elaboró el concepto o cómo se ha elaborado el concepto de acción en cada una de estos sistemas, claro, en términos muy generales, pero muy generales. Esto de sistemas causalistas y finalistas tiene una relación muy pero muy directa con lo que hablé en la clase anterior del causalismo y el finalismo en el derecho penal, de esa polémica que hubo entre causalismo y finalismo. Miren, cuando uno habla de sistemas de la teoría del delito, a lo que está haciendo referencia son a diferentes formas de entender todos aquellos elementos que he venido explicando o a los que he venido haciendo referencia en cuanto a la teoría del hecho punible. Es decir, los sistemas causalistas, finalistas o funcionalistas, bueno, lo que tratan es de explicar desde su óptica el método para determinar si existe o en un caso o no, en un caso concreto, un delito. Eso es lo que pretenden simplemente los sistemas. Los sistemas tratan de elaborar el método a partir de los distintos elementos, a partir de la teoría de la pena algunos, a partir del concepto de acción otros, pero tratan de darle significado, darle contenido a cada uno de los elementos. Fíjense, si bien, eso lo dije también en la clase anterior, si bien existe acuerdo en que los elementos del delito son la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, en lo que no existe acuerdo es en cuanto al contenido. Con el contenido. O sea, las palabras son algo así como vasijas, somos como vasijas, es decir, que pueden tener como contenido, bueno, cualquier líquido. O sea, usted puede meter en una vasija, puede meter agua, en otra puede poner aceite, en otra puede poner vinagre, en otra puede poner gasolina, pero bueno, al final de cuentas usted tiene 4 vasijas y esas 4 vasijas, claro, con distintos contenidos, todas se ven iguales, pero son 4 vasijas con contenidos distintos. Bueno, lo que ocurre con los sistemas de teoría del delito es que ellos les dan un contenido distinto a cada una de las vasijas. ¿Cuáles son las vasijas, profesor? Las vasijas son los conceptos de acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Es decir, los conceptos funcionalistas no entienden, al igual que el causalismo, al igual que el finalismo, lo que es la acción o lo que es la tipicidad o lo que es la antijuricidad. Que pueden haber semejanzas, puede haber acuerdo en ciertos aspectos. Bueno, sí es verdad, pueden haber acuerdos, pero hay diferencias de fondo, ¿no? Por ejemplo, entre funcionalismo y causalismo y finalismo hay una diferencia de fondo, es que el funcionalismo fundamenta o basa la teoría del delito en la teoría de la pena, en la función que cumple la pena en la sociedad, cosa que no ocurre con los causalistas ni con los finalistas, los cuales entienden que, bueno, que la teoría del delito se basa esencialmente en el concepto de acción, en lo que debe entenderse como el comportamiento humano, porque el comportamiento humano es el que se valorará como típico, como antijurídico y como culpable. Algo que me gustaría destacar con relación a los sistemas de teoría del delito, específicamente en cuanto a los sistemas causalistas, es que estos sistemas fueron los primeros que se hicieron en teoría del delito y podría uno dividirlos en el llamado sistema clásico de la teoría del delito y el sistema neoclásico. En primer lugar, quiero destacar también que cuando hablo de sistema clásico y sistema neoclásico, esto no tiene nada que ver con la escuela clásica del derecho penal, con Ferri, con Garófalo, con Lombroso, no. Estos sistemas de teoría del delito nacieron en Alemania, en primer lugar, nacieron en Alemania, incluso desde el punto de vista de la doctrina en que se sustentaron, más bien podríamos decir que estos fueron conceptos positivistas, es decir, no serían, es decir, sus representantes, las personas que postularon estos conceptos como
como von Lis, como Belling, no eran representantes de la escuela clásica, no, es decir, no sostenían los postulados de la escuela clásica, sino más bien tenían una forma más cercana al positivismo jurídico, en cuanto a su forma de abordar el derecho penal. Entonces, vamos a hacer esa distinción. Es decir, de que los sistemas causalistas se dividieron en primer lugar en el sistema clásico, que fue el primer sistema en la teoría del hecho punible, y luego el sistema neoclásico, que tienen diferencias importantes, es decir, hay diferencias importantes entre uno y otro en el estudio de esta materia. Los sistemas causalistas, como lo dije en su momento, son los que entienden que es decir, en el concepto de acción, lo importante no es lo que se quiso, el propósito que se tuvo, eso no tendría ninguna importancia en el concepto de acción, sino que lo importante sería la causación, la producción de un resultado. Es decir, que la acción se entiende o podría entenderse, por lo menos de la forma más antigua, de la forma, puedo decir, más clásica, en el sentido más clásico del término, podría entenderse como un movimiento corporal que produce o que causa algo en el plano natural. Ese movimiento corporal, para poder ser atribuido a una persona, ese movimiento tendría que ser voluntario. Es decir, tenía que ser guiado por la voluntad. Pero, fíjense, si uno define el concepto de acción de esta manera, de una manera causalista, cuando uno habla de voluntad, cuando se habla de voluntad, eso no sería lo mismo que hablar de intención. Voluntad sería una cosa, intención sería otra cosa. Es decir, la intención sería una voluntad con contenido, una voluntad queriendo algo. En cambio, la voluntad en sentido estricto sería simplemente algo así como el querer algo. Y usted quiere algo, si usted quiere algo, bueno, usted realizó la acción tendiente a ese algo de manera voluntaria. Ahora, pero lo hizo a propósito, lo hizo con intención o lo hizo imprudentemente, bueno, eso es otra cosa, ese es el contenido de la voluntad, el contenido del querer. O sea, cuando hablamos de los sistemas causalistas, del concepto de acción en los sistemas causalistas, estos sistemas entienden que la acción, por lo menos en un principio, es un movimiento corporal o constituye un movimiento corporal, pero ese movimiento corporal tiene que ser voluntario. Ahora, esa voluntariedad no es lo mismo que finalidad, sino que esa voluntariedad es algo así como un mínimo de conexión psicológica entre el hecho y el autor. Es decir, que, por ejemplo, yo actúo con voluntad en la medida de que no estuviese dormido, en la medida de que alguien no me estuviera empujando, que, por ejemplo, y me hubiese hecho caerme y tropezar a alguien, es decir, eso no sería una acción voluntaria porque yo no habría dominado el comportamiento. O, por ejemplo, no sé, si yo me encontrase en un estado de somnolencia, yo estuviera durmiendo, si estuviera dormido y me muevo, eso tampoco es una acción voluntaria, porque no podría atribuir de ninguna manera a la persona la realización de ese hecho. Entonces, es decir, en la medida que no haya un mínimo de control, de conexión psicológica entre el autor y el movimiento corporal, entonces en esa medida no habría voluntad desde estos puntos de vista. Ahora, pero una vez que hubiese esa voluntad, bueno, habría que determinar aquí en la teoría del delito si hubo intención o no hubo intención, si hubo imprudencia, si hubo negligencia, pero eso no dependería, es decir, eso no sería algo que tendría que constatarse en el concepto de acción, sino que eso tendría que constatarse en el ámbito de la culpabilidad. Es decir, los sistemas causalistas, sea el clásico o sea el neoclásico, estos sistemas entendieron que el problema de si hay dolo o hay culpa en un caso concreto no se va a constatar, a comprobar, a averiguar en la acción,
ni en la tipicidad, ni en la antijuricidad. Sí, eso es algo relativo a la culpabilidad. O sea, es que en la culpabilidad, en ese último elemento del delito, en ese último nivel del filtro que he dicho que es la teoría del delito, en ese último nivel es el que tendría que averiguarse si una persona actuó con dolo o una persona actuó con culpa. O sea, el concepto de acción sería independiente del contenido de la voluntad para los sistemas causalistas, o sea, sea clásico o sea neoclásico. Ahora, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el sistema clásico y el sistema neoclásico? Esa diferencia es porque uno es superación del otro. Y claro, ahí sí, el fundamento filosófico de una tesis y de la otra también es un tanto distinta. Miren, para hacerlo lo más sencillo posible, yo voy a decir que los causalistas clásicos, von Lis y Belling, ellos que fueron podemos decir, los artífices de lo que conocemos actualmente como teoría del delito, estos autores entendieron a la acción desde un punto de vista positivista. Ellos entendieron a la acción, como un movimiento corporal, voluntario, como algo que yo puedo constatar por los sentidos. O sea, la acción es un movimiento corporal y que causa un resultado en el plano natural, y ese movimiento corporal debe ser voluntario. Y la voluntad, como dije, sería sería esa mínima conexión psicológica entre el hecho y el autor, que se excluiría cuando hay un movimiento reflejo, o cuando se trata de una fuerza irresistible, como lo vamos a ver más adelante, o cuando la persona está dormida, en un estado de inconsciencia absoluta, etcétera. En esos casos es en los que no habría acción. Pero si no fuese un caso como eso, hay acción, y el contenido de la voluntad, ¿dónde se estudia? En la culpabilidad. Es lo que dirían estos planteamientos. Ahora, el causalismo clásico tenía un problema grandísimo. Fíjense que cuando me definen a la acción como un movimiento corporal voluntario, ahí ya viene la primera crítica. Ahí la omisión. Es que las omisiones son otra cosa. Ahí está, es decir, el concepto de omisión en el causalismo clásico, pareciera que queda fuera del concepto. Hay que elaborar otro concepto, ya que es decir, la acción entendida como movimiento corporal que causa un resultado es incompatible con la idea de que una persona deje de hacer o se abstenga de hacer algo, y en virtud de ello, a lo mejor se produzca un resultado por una conjunción de circunstancias, una unión de ciertas circunstancias, se produzca un resultado. Entonces, esa crítica, fue importante, ¿no? Que no abarcaba el concepto de acción. También se decía que este concepto clásico de acción tenía el problema de que, fíjense, vamos a decir algo positivo en primer lugar. Tenía algo positivo, que este es un concepto independiente de la tipicidad, o sea que en ese sentido sí cumpliría con los parámetros que ha dicho Roxin, entre otros, de que debe cumplir con el concepto de acción, pero no cumple con el primero, que sería dar un concepto de acción que pueda abarcar a la omisión. Otra crítica que se le hace a estos planteamientos, a este planteamiento clásico, es que no todos los delitos realmente conllevan a un resultado, por lo menos un resultado entendido en el sentido que ellos lo entendían. Ellos entendían un resultado como un efecto en el plano natural que necesariamente tiene que verificarse para que el delito se consuma. Es decir, desde este punto de vista, todos los delitos serían delitos de resultado, pero no es así. Es decir, si es verdad, en la actualidad se considera que todos los delitos requieren un resultado, ya veremos que el resultado no se entiende siempre como un resultado natural, como un resultado naturalista, sino que el resultado se entiende como un efecto o consecuencia jurídica, un resultado normativo. O sea, por ejemplo, fíjese, una crítica que se le hizo a este planteamiento tiene que ver con el delito de injuria verbal. Si yo le digo a una persona, tú eres un ladrón, es decir, allí se produce un daño al bien jurídico, en este caso del honor, de la reputación de la persona. Pero fíjense una cosa, ese resultado no tiene en el plano natural una manifestación.
una manifestación de ningún tipo. O sea, la lesión del honor no es algo que se perciba, no es algo que usted pueda constatar por los sentidos. Usted puede constatar la conducta, sí, le digo, eres un ladrón, un corrupto, pero eso, es decir, que produzca una afectación al honor es algo que es imperceptible. ¿Se produce un resultado? Sí, pero un resultado jurídico, no un resultado naturalista. El problema es que para los causalistas clásicos la acción suponía siempre un resultado naturalista, y ahí está el detalle. Ellos dirían que esas palabras que dice el autor, que diría el autor, tú eres un ladrón, eso causaba, no sé, ondas en el plano natural, las cuales llegaban al oído de la persona. O sea, es decir, se hacían una serie de reflexiones que estaban un poco forzadas para explicar eso de que todos los delitos son de resultado. Y bueno, eso realmente no caló en la teoría del delito. Entonces, otra crítica, bueno, eso de que todos los delitos fueran de resultado, eso también empezó pues a resquebrajar a este concepto de acción. También se dijo, bueno, y esto es una crítica que también se podría hacer al sistema neoclásico o al sistema causalista neoclásico, que es que cuando ellos dicen que toda acción es voluntaria o que requiera la voluntariedad, bueno, se ha criticado de que eso no es así, porque hay ciertas formas de responsabilidad en las cuales podría no haber voluntad y ni siquiera haber un movimiento corporal, y la persona se tiene que castigar independientemente de todo. O sea, vamos a ponerlo como un ejemplo. Si yo agarro y estoy cuidando unos niños, no sé, en una piscina, en una playa, y de repente me quedo, no sé, borracho, dormido, y mientras que estoy dormido los niños se ahogan, mire, yo voy a ser responsable de la muerte de esos niños. Pero fíjense, no habría ni un movimiento corporal de mi parte que haya producido la muerte de esos niños, que haya causado la muerte de esos niños, porque yo estaba dormido en el momento que ocurrió el hecho, y tampoco habría voluntad de mi parte. O sea, no habría voluntad en el sentido de una conexión psicológica entre lo que ocurrió y lo que yo hice. Sin embargo, en el derecho penal a mí se me hace responsable. O sea, es decir, el sistema causalista, con su concepto de voluntariedad, tiene problemas para explicar este caso que acabo de mencionar, que técnicamente sería un caso de omisión, de un delito de omisión por culpa inconsciente. Eso después lo vamos a explicar con detalle. O sea, en la culpa inconsciente a usted se le hace responsable, aunque no se haya representado la posibilidad de que se produjese el resultado, la muerte, por ejemplo, de esos niños. Usted se le hace responsable, y claro, si usted me dice a mí que la acción depende de la voluntad, de la voluntariedad, de un mínimo de conexión psicológica, en un caso como ese mínimo de conexión psicológica pareciera no existir. Y por esa razón, bueno, esto es una crítica que incluso, como veremos, también se le podría hacer al sistema causalista neoclásico. Pero es una crítica que bueno, que tiene sus respuestas también, y que por eso quizás no ha calado con todo el peso que podría haber calado. Lo que sí yo quiero destacar es que estas objeciones, estas críticas que he mencionado, de alguna manera, bueno, hicieron que el sistema clásico se fuera resquebrajando, y surgieran otros autores que en tiempos muy semejantes, tampoco muy alejados del punto de vista temporal, replantearan el sistema de la teoría del delito desde un punto de vista causalista. Y entonces, bueno, ahí tendremos, por ejemplo, autores como Edmundo Mesger, como Reinhard Frank, las cuales desde una perspectiva también causalista trataron de alguna manera de tapar las deficiencias del concepto de acción, como también de los demás elementos del delito, del concepto, pero sobre todo aquí en este caso el concepto de acción que había planteado von Lis y Belling en su momento. Miren, por cierto, a Belling se debe el concepto de tipicidad. La tipicidad como elemento del delito se debe a Ernesto Belling, como lo vamos a ver en su momento. En el sistema neoclásico no se siguió, no tuvo igualmente como fundamento la filosofía positivista, sino que allí más bien
se sostuvo, sí, las tesis defendidas por estos autores se sustentaron en la filosofía neocantista. ¿En qué consistía esta filosofía neocantista? Bueno, se entendía en el sentido de que, bueno, de que para hacer ciencia jurídica, es importante tener presente la comprobación natural, es decir, aquello que pueda ser perceptible por los sentidos, pero eso no va a ser, o sea, si bien es importante, no va a ser lo esencial para hacer teoría del delito, para hacer alguna construcción jurídica, sino que lo esencial va a ser la valoración que se haga de esa constatación en el plano natural. O sea, lo importante no es el objeto de conocimiento, sino la valoración del objeto de conocimiento. Entonces, claro, si usted parte de esta base, usted podría decir, por ejemplo, en el concepto de acción, usted dice, bueno, mira, la acción es una conducta humana, es un comportamiento, y desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista valorativo, ese comportamiento podría abarcar a las acciones propiamente dichas, que son los movimientos corporales, y por otra parte a las omisiones. O sea, eso sería una valoración. O sea, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista valorativo, acciones y omisiones se podrían unir en un concepto amplio que sería el concepto de comportamiento de conducta. Esta yo creo que fue vamos a decir, la nota más importante del concepto neoclásico, causalista de acción. Es decir, tratar de decir, mira, la acción no es solamente un movimiento corporal, la acción es un comportamiento humano, un comportamiento voluntario, se requiere la voluntariedad. Igual el mito se seguía sosteniendo de que para que haya acción necesita una conexión psicológica, pero que el contenido del querer hay que estudiarlo en la culpabilidad, es decir, el dolo, la culpa son problemas de culpabilidad, no problemas de acción. Eso lo seguimos sosteniendo aquí, pero al asumir una posición filosófica distinta para fundamentar sus afirmaciones, sus concepciones, bueno, ellos aquí terminaron diciendo de que la acción es un comportamiento, una conducta humana, es un hecho, un comportamiento, y ese comportamiento puede ser una acción o puede ser una omisión. ¿Y qué es la acción? Una conducta humana, un comportamiento. Claro, desde la perspectiva de ellos, de esta perspectiva, entonces, el concepto de acción, en primer lugar, abarcaría la omisión, abarcaría cualquier forma de conducta que tuviera relevancia para el derecho penal, eso en primer lugar, y bueno, en segundo lugar, ese concepto, por lo menos aparentemente, sería independiente de la tipicidad, porque bueno, cuando uno dice comportamiento humano, ese comportamiento no tiene, o sea, eso no pareciera, por lo menos en principio, solo en principio, no tendría que ver con la tipicidad, con los deberes jurídicos, no sería un concepto, no pareciera, por lo menos en principio, un concepto normativo, pero sí lo es, ahí está el detalle. ¿Y por qué lo es? O sea, por ser un concepto normativo, es que este concepto va a tener el problema de no ser, por lo menos un problema desde la perspectiva de autores como Roxin, va a tener el problema de que no va a ser un concepto independiente de la tipicidad, sino que sería un concepto de acción típica, como lo vamos a ver en su momento. ¿Por qué en su momento? Bueno, porque ¿por qué ser un concepto de acción típico? Pues si quiero lo decimos en este momento. Oye, porque como lo dije antes, si la omisión es el incumplimiento de un deber jurídico y a mí me dicen que es una forma de comportamiento, pues entonces, de alguna manera, para determinar cuando hay comportamiento o no en los casos de omisión, yo tengo que acudir al tipo legal, a la valoración jurídica que supone, bueno, analizar si una persona tenía o no tenía el deber de actuar en el caso concreto. Es decir, el concepto sería naturalista, el concepto de acción sería naturalista, solamente el de acción en el sentido estricto de la palabra, pero no el concepto de omisión. O sea, yo no puedo meter agua y vinagre en el mismo vaso y pretender que siga siendo agua al final y no sea vinagre, y no sea vinagre, o no se vuelva, perdón, o no se convierta en aceite, o no sea vinagre, no se convierta en aceite, todo el agua que está en el vaso. Entonces, es decir, cuando yo meto la acción y la omisión en el mismo concepto, bueno, yo de alguna manera juridifico
juridifico todo el concepto de acción, aunque yo lo llame comportamiento, de alguna manera lo juridifico y bueno, no podría en principio decirse que el concepto de acción, este concepto de acción sería independiente de la tipicidad. Claro, la otra observación que dije, bueno, se mantendría aquí, que este concepto de acción no permitiría explicar los casos en que no habría, los casos de culpa inconsciente, en los cuales no hay voluntad. No hay voluntad en el sentido naturalista del término, no hay voluntad, pero bueno, de todas maneras a la persona se le hace responsable. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista jurídico se valora que esa persona ha de ser responsable por su falta de cautela, por su falta de diligencia. Es decir, que cuando hay imprudencia inconsciente o culpa sin representación, pues de alguna manera pues esa persona también está demostrando con ello una falta de cautela, una falta de imprudencia que se asemeja o que se equipara desde el punto de vista jurídico a una voluntad, a un mínimo de vinculación psicológica entre el hecho del autor, a una voluntad de delinquir. Eso sería, bueno, si analizáramos el asunto de la perspectiva actual, lo que uno tendría que decir con relación a la culpa inconsciente. Que por cierto, algunos han dicho que en la culpa inconsciente habría una violación del principio de culpabilidad y partiendo de esa base hay quienes consideran que cualquier castigo por culpa inconsciente sería un castigo violatorio del principio de culpabilidad porque eso sería una forma de responsabilidad objetiva. Sin embargo, bueno, no es la posición mayoritaria y la culpa inconsciente es admitida por la mayoría de los autores. Entonces, bueno, para resumir, los sistemas causalistas entienden o consideran que lo importante de la acción es que haya la causación, la producción de un resultado y que desde el punto de vista psicológico, bueno, hay una mínima conexión, desde el punto de vista subjetivo hay una mínima conexión psicológica entre el hecho y el autor. Pero esa unión no significa que haya voluntad, que en el sentido de intención, de que haya propósito o que haya imprudencia, sino que todas esas valoraciones sobre la imprudencia, la negligencia, el dolo, si la persona tuvo la intención o no tuvo la intención, por ejemplo, de matar o de robar o de violar. Esas son cuestiones que habría que estudiarlas en la culpabilidad, no en el concepto de acción. Desde el punto de vista, repito, que estamos explicando aquí. El sistema que se contrapone a los sistemas causalistas es el sistema finalista. El sistema finalista se debe a un autor alemán, yo creo que podemos decir uno de los autores más importantes, si no el más importante, que conoce la historia del derecho penal. Ese autor alemán fue Hans Belzel. Belzel fundamentó su posición en cuanto al concepto de acción en la filosofía neocantiana, también en Aristóteles, en la filosofía aristotélica, en la psicología también de Nicolai Hartmann. Y bueno, yo creo que el resultado de todas estas reflexiones, de estos fundamentos, fue el de entender que el fin, el propósito, es consustancial al comportamiento humano. Es decir, que no puede hablarse de una acción que no tenga un fin, un propósito, que era lo que venían diciendo en cambio los causalistas. Los causalistas pues decían, mira, lo importante para que haya acción es que haya la causación de un resultado, que se lesione, se ponga en peligro un bien jurídico, pero para que haya acción lo que basta es la voluntad, pero la voluntad no tiene que ver con el fin ni con el propósito de las personas, sino que la voluntad tiene que ver simplemente con esa conexión, ese mínimo de conexión psicológica entre el hecho y el autor. Bueno, si uno parte entonces de una perspectiva como esta, claro, el finalismo es una innovación, el finalismo es una innovación muy grande porque el finalismo me está diciendo, no, un momento, para que haya acción se requiere necesariamente que la persona tenga un fin, tenga un propósito, el propósito de matar, el propósito de robar, el propósito de violar, es decir, que todo aquello
subjetivo que decía los causalistas debía evaluarse en la culpabilidad, el finalismo dijo, no, mira, cuando usted determina si una conducta es acción o no es acción, usted tiene que también, no solamente tiene que constatar el comportamiento y si se produjo un resultado o no se produjo un resultado, sino que usted tiene necesariamente que evaluar si esa persona tuvo el propósito, el fin, la intención de realizar esa conducta, o si actuó con imprudencia, o con negligencia, con impericia, etcétera, etcétera. O sea, es decir, que el análisis de lo subjetivo no se va a hacer en la culpabilidad, sino que se va a tener que hacer en el concepto de acción. Es decir, el concepto de acción para el finalismo es un concepto que incluye al dolo. Y eso es algo muy, pero muy importante a tenerlo en consideración. Después veremos, claro, que el concepto de dolo del causalismo no es el mismo, o del finalismo no es el mismo concepto de dolo del causalismo, y que hay diferencias entre uno y otro. Pero a pesar de ello, lo que quiero destacar es que, decir, que el dolo en su contenido general pasa a formar parte, para el finalismo, del concepto de acción. O sea, ¿qué es la acción? La acción es una conducta final, es una acción final, es decir, que puede ser una acción o puede ser una omisión, pero que el autor, para realizarla, tiene que haberse representado, haber querido realizar todos y cada uno de los componentes, de los elementos de ese comportamiento, de esa conducta. Es decir, que usted para actuar, por ejemplo, para realizar una acción de homicidio, usted tiene que haberse representado y querido matar a una persona, saber que tenía al frente una persona que estaba viva y que con su conducta, con lo que usted hace, iba a producir la muerte, tener ese fin, esa meta de causarle la muerte. Y si no, no habría, desde el punto de vista subjetivo, una acción. Claro, ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué queda entonces para la culpabilidad? Si estos señores, si el finalismo dice que el dolo, la culpa, bueno, ya veremos después que en la culpabilidad se harían otra clase de valoraciones. O sea, pero el finalismo, o sea, el finalismo llegó a ser doctrina dominante. Inclusive muchas reformas que se hicieron de códigos penales, bueno, del Código Penal alemán en primer lugar, pero después de otros códigos penales como el español, etcétera, etcétera, se basaron sobre todo en la doctrina finalista. O sea, el finalismo fue dominante en Alemania durante mucho tiempo y muchos de los logros del finalismo se mantienen todavía en la actualidad. O sea, ya veremos que en la actualidad es decir, existe acuerdo en que el dolo no tiene que analizarse en la culpabilidad, sino que tiene que evaluarse ya en la tipicidad. O sea, es decir, que el dolo está antes. El dolo no es una cuestión que tiene que ver con el reproche o la imprudencia. Es decir, las posiciones causalistas se terminaron de resquebrajar, de derrumbar a partir del finalismo. O sea, entre la controversia entre finalistas y causalistas, esa controversia la ganó el finalismo. Claro, luego después empezaron también a llover las críticas en cuanto al finalismo y si bien quedaron algunos de sus resultados, la doctrina moderna reniega del concepto de acción del finalismo, sobre todo de la teoría de la acción del finalismo, que si bien aceptan algunas de sus consecuencias, niegan que el concepto de acción requiera la finalidad o el propósito. Miren, Belzel decía que en el derecho penal hay una serie de categorías del plano natural, categorías objetivas o lógico-objetivas, decía él, que tenían que ser respetadas, que no podían ser cambiadas por el que hace ciencia del derecho penal. Eso es algo importante que decía Belzel. Y entonces una de esas categorías era el concepto de acción. Es decir, él decía, las acciones humanas son siempre acciones finales. Es decir, cuando usted actúa siempre lo hace con un fin, con un propósito. Y eso, ese resultado, o sea, esa forma de concebir la acción, eso es inmodificable por el que hace ciencia del derecho. Es decir, eso tiene que ser respetado. Es decir, si bien él asumía una posición neocantista que dice, bueno, que lo importante es la valoración, o sea, hay ciertas categorías, decía Belzel, que no pueden ser modificadas. Y una de esas categorías es el concepto de acción. Y por esa razón, bueno, él entendió que la acción debía entenderse, concebirse de la manera en que se produce en el plano natural. Así son las acciones en el plano natural.
Fíjense que incluso algunos causalistas, por ejemplo como Mesger decía, bueno, a lo mejor tiene razón, Belzel tiene razón de que la acción sea así en el plano natural, pero en el plano jurídico yo la puedo entender de esta manera y entender que el dolo está en la culpabilidad. Bueno, Belzel ahí de ninguna manera aceptaba esta tesis porque él decía, no, es que hay ciertas categorías que son de tanta relevancia desde el punto de vista del derecho penal que no pueden ser modificadas, sino que tienen que ser entendidas de la misma manera que se producen, como dije anteriormente, en el plano natural. El concepto de acción, el concepto de dolo, la culpabilidad. Bueno, ya vamos a ver que hay una serie de categorías que Belzel entiende de una manera y de esa manera es que deben entenderse en el derecho, o sea, de esa manera como se produce en el plano natural, terminan siendo entendidas por él en el plano jurídico penal. Críticas al finalismo. Bueno, las críticas han llovido. Fíjense, si seguimos con el esquema de Roxin, podríamos decir que este concepto de acción no abarcaría todas las formas de importantes, a todas las conductas que pudieran tener relevancia para el derecho penal, como por ejemplo, porque si usted me dice que para que haya acción se requiere el fin, el propósito, eso pareciera, y digo pareciera porque no puedo profundizar, pero eso pareciera que no abarcaría los delitos imprudentes, porque en los delitos imprudentes no habría una finalidad, un propósito. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso es algo relativo, eso es algo relativo. Es decir, y de esa manera es que lo entiende Belzer. Pero para la doctrina mayoritaria, es decir, el finalismo queda invalidado porque no podría explicar el delito culposo, como tampoco podría explicar satisfactoriamente las omisiones en el sentido de que fíjense, Belzer ni siquiera lo trata de hacer. Belzer no trata de dar un concepto de acción que abarque la omisión, sino que él da un concepto de acción y un concepto de omisión y dice que eso podría ser abarcado en el concepto de conducta, pero entiende que la acción es una cosa y la omisión es otra. O sea, rasga el sistema en dos partes, el delito activo y el delito omisivo. En cambio, lo que se busca en la actualidad es que hay un concepto único de acción y a partir de ahí hacer toda la teoría del delito. Bueno, si uno parte de las críticas de Roxin, bueno, sería una objeción grandísima en cuanto al concepto de acción de Belzer. Y la otra objeción, como les dije, bueno, es que no abarcaría todas las formas de conducta relevantes para el derecho penal, desde el punto de vista de la doctrina mayoritaria. Esto Belzer lo respondió, pero es lo que entiende la mayoría. Ellos entienden que, que si usted define la acción por medio de la finalidad, pues entonces usted no podría explicar los casos en los cuales no hay un fin, sino que la persona actúa con imprudencia, con negligencia, con impericia, que en casos en los cuales no habría un fin, por ejemplo, de matar, de robar o de violar. Ya veremos, más adelante, que esto es discutible, sobre todo porque Belzer dice que hay un fin, pero es un fin, cuando se realiza el acto, hay un fin que no tiene que ver directamente con el resultado, pero de que hay un fin, y en eso yo coincido. Sin embargo, vamos a ver que la doctrina mayoritaria sostiene lo contrario. Una última crítica que se hace al finalismo tiene que ver con las causas de ausencia de acción. Se dice que el finalismo no puede explicar de manera satisfactoria ciertas hipótesis en las cuales se coinciden que no hay acción, que se coinciden que haya acción, pero que el finalismo, ateniéndose a su propia definición de la acción, tendría que decir que sí la hay. Fíjense, el ejemplo que se dice, por ejemplo, es el de actos que se realizan, vamos a decir, por costumbre o por inercia. Por ejemplo, cuando usted frena, acelera un automóvil, usted eso lo hace directamente, lo hace de una manera instintiva, lo hace de una manera automática, un movimiento automático, y usted no está diciendo, no, es que ahora tengo el fin de apretar el freno, apretar el acelerador, o cuando usted camina, usted no tiene el fin de mover un pie ni mover el otro. O sea, es decir, que no todos los
movimientos corporales que realizamos y que dominamos cuando los realizamos se hacen con una determinada finalidad. Sin embargo, y por lo tanto, si uno se asumiera el concepto en un sentido extremo, el concepto de acción de Belzer, uno tendría que decir entonces que no habría acción en esos casos, cuando hay un movimiento automático, con un movimiento reflejo, ¿no? Pero la cuestión es que la doctrina coincide en que sí hay acción. Que sea acción, porque claro, porque entienden que lo esencial no es el fin, el propósito, o sea, no tiene que haber un fin, un propósito que se pueda constatar, comprobar de una manera tan fehaciente, sino que tiene que ver de alguna manera esto con la dominabilidad. Bueno, por lo menos algunos autores entienden eso, que tiene que ver con la dominabilidad del hecho por parte del autor, por la conciencia que tiene o la coconciencia que tiene de que se realizan ciertos movimientos. Entonces, bueno, el concepto de acción del finalismo, por lo menos para la doctrina mayoritaria, no serviría para explicar estos casos en los cuales hay acción, pero no hay una finalidad, que más bien a lo que debería concluirse, ¿no? Siguiendo el concepto finalista de acción, es que no debería haber acción en estos casos. Bueno, más bien lo que se dice es lo contrario, mayoritariamente, que si hay acción cuando hay un movimiento automático o un movimiento instintivo, se dice, bueno, allí, a pesar de no haber claramente un fin de la persona, es decir, hay una dominabilidad, hay una capacidad de realizar el hecho que permitiría atribuir la responsabilidad y que por lo tanto habría acción en ese caso concreto. Pero esto, bueno, son temas muy discutidos y bueno, yo no puedo profundizar aquí, pero es necesario tenerlo en cuenta, sobre todo de cara a desarrollos futuros, que estas críticas que se hacen al finalismo, todas estas críticas fueron respondidas por Belzer, así como también por sus discípulos, como Kaufmann, como Armin Kaufmann. Entonces, claro, lo que pasa es que la historia la escriben los vencedores y no los vencidos. Entonces, en este punto en particular, quizás de alguna manera el finalismo fue vencido y por eso sus explicaciones no son las que han calado. Entonces, cuando usted lee la doctrina actual, dice, no, pero es que esto del finalismo, esto fue un logro en su momento, pero ya esto es que un capítulo pasado en la historia del derecho penal. No es del todo así. Quizás hay unas posiciones, algunas concepciones que tengan que revisarse, pero no se puede decir que es un pensamiento que no tenga cabida en la actualidad, como tampoco las posiciones causalistas. Tampoco el causalismo, si bien de alguna manera se resquebrajó con el finalismo, tampoco es que uno pueda decir, no, pero entonces eso de ser causalista es erróneo, está equivocado, porque el Código Penal no es moderno. No, yo creo que los códigos penales son lo que la doctrina y la jurisprudencia pueden hacer con ellos. Y un código penal como el venezolano admite tanto el causalismo como el finalismo, como el funcionalismo, sobre todo porque es un código penal que no tiene definiciones de acción, del concepto de acción, ni nada de esas cosas, ni asume, no es un código penal que no asume posiciones teóricas de una manera directa, y eso permite que la doctrina y la jurisprudencia puedan irlo moldeando, dependiendo, de la aceptación o de la admisibilidad que tengan ciertas concepciones o ciertas doctrinas. Los conceptos, al concepto causalista, al finalista, también existe, además, un concepto como intermedio que fue el concepto social de acción. El concepto social de acción definió la acción como un comportamiento humano socialmente relevante. De esta manera, en un sentido jurídico, se entendió que estaban abarcadas las acciones y las omisiones en la idea de comportamiento, y que sea tanto una acción como una omisión tienen relevancia social. Entonces, ese fue más o menos el razonamiento de esta tesis. Autores como Berger Smith fueron los que sostuvieron este planteamiento. Claro, a este concepto se le critica de que por lo menos no sería un concepto que desde la perspectiva de lo que he dicho de Roxin pudiera explicar lo que es la acción y la omisión, pero desvinculándolo de la tipicidad. Es decir, que esto sería un concepto de acción típica.
Sobre todo además también de que la relevancia social de una conducta en el derecho penal depende de la tipicidad. De eso es de lo que depende. Entonces, claro, si uno parte de esa base, este concepto no sería un concepto ajeno a la tipicidad, que es lo que, de acuerdo con Roxin, habría que encontrar. Ese es el objetivo, ¿no?, que plantean estos autores, un concepto de acción, como he dicho antes, que puede abarcar a la omisión, a cualquier forma de conducta humana, al delito culposo, etcétera, etcétera, y que ese concepto sea independiente de la tipicidad y que además pueda explicar las causas de ausencia de acción. Este concepto social de acción no cumpliría pues con el cometido de poder de poder ser independiente de la tipicidad. Y también, bueno, en cuanto a las causas de ausencia de acción, también se critica que este concepto, decir que la acción es un comportamiento socialmente relevante, se dice o se critica que no podría explicar las causas de ausencia de acción. ¿Por qué? Porque si yo digo que la acción es una conducta humana socialmente relevante, eso significaría que en los casos en los que no haya acción, por ejemplo, por una fuerza irresistible, por ejemplo, por un estado de inconsciencia absoluto, por ejemplo, porque la persona recayó sobre ella una fuerza física, un movimiento reflejo, porque la fuerza física la he mencionado, un movimiento reflejo. En esos casos, si uno asume un concepto de acción como esto, pues pareciera que tendría uno que decir que son hechos que no tienen relevancia social. Imagínense ustedes. No tendrá relevancia social que, por ejemplo, alguien me empuje a mí en el metro y que yo golpee a otra persona por ese empujón, que allí no tuve yo ni voluntad, ni finalidad, ni nada por el estilo. Me empujaron y pegué con otra persona y esa persona a la que tropecé cayó en la fosa y el metro la atropelló. Entonces, ¿eso será que no tiene relevancia social? O sea, pareciera como inconsistente sostener que si la acción es una conducta humana, un comportamiento socialmente relevante, entonces las causas, cuando no hubiese acción, eso no tiene relevancia social. No, claro que tiene relevancia social. Un caso como eso hay que investigarlo y habrá que hacer responsable al que empujó al otro, el que me empujó. Pero para ello hay que hacer una investigación. Si yo digo que es irrelevante socialmente, será algo así como matar una mosca o matar una cucaracha, que bueno, que no, hasta ahora, por lo menos en nuestro país, a nadie, a pesar de que tenemos ciertos funcionarios que hacen investigaciones del Ministerio Público por prácticamente cualquier cosa que encuentren en las redes sociales, pues cualquier hecho que tenga alguna connotación en las éticas, en las redes sociales, bueno, pues hasta el momento no se le ha ocurrido iniciar una investigación porque haya alguien matado a una cucaracha. No dudo yo que en un futuro alguien lo vengan a hacer, pero lleguen a ese extremo de lo absurdo, pero hasta el momento no, porque eso sí es lo que no tendría relevancia social. Pero el hecho de que en un caso concreto se produzca la muerte de una persona, y haya una causa de ausencia de acción, eso tiene relevancia social, eso tiene necesariamente relevancia social, independientemente de que yo no tenga en el caso concreto una responsabilidad penal, eso tendría relevancia social. Entonces, por eso el concepto social de acción también es un concepto que se ha abandonado. Mira, los conceptos funcionalistas de acción son conceptos que, como he dicho antes, se basan en la teoría de la pena, ¿no? en la función preventiva de la pena, de entender que la pena cumple una función y que esa función es la prevención general, que para algunos, bueno, es positiva, para otros puede ser negativa, que también para otros la función de la pena puede ser de prevención especial. Bueno, todo eso, es decir, estos conceptos, los conceptos funcionalistas, todo eso lo incluye en el concepto de acción para elaborarlo. Y, por ejemplo, Roxin define la acción como una manifestación de la personalidad. Es el llamado concepto personal de acción. Dice que la acción es una manifestación de la personalidad y que esa manifestación de la personalidad
Es decir, es algo así es como una manifestación del yo interno, no sé, del alma, a lo mejor, de esa persona que nos habla, que nos aconseja en determinados momentos, que está entre nosotros y que muchas veces no podemos callar, esa conciencia que tenemos. Bueno, eso sería, es decir, la acción sería una manifestación de ese yo interno que tenemos, que nos habla y que nos hace a nosotros pensar y nos hace reprocharnos y que nos hace acordarnos de aquellas cosas que se nos olvidan y que llega un momento y dice, oh, pero es que ahora lo acordé. Bueno, es decir, la acción sería como una manifestación de eso que tenemos dentro, bueno, que para algunos es el alma, al otro es el subconsciente, etcétera, etcétera. Esa manifestación, fíjense, podría ser por la vía de un no hacer algo o por la vía de un hacer algo. Ahora, lo cuestionable, claro, este concepto logra los cometidos del concepto de acción. Bueno, es un concepto que no es jurídico, es un concepto, pareciera que uno decir que la acción y la omisión son formas de la manifestación de la personalidad de una persona, bueno, podría aceptarse, o sea, con ciertas dudas, pero podría aceptarse. Y también pareciera que este concepto de acción pudiera explicar tanto las causas de ausencia de acción como ser independiente de la tipicidad. O sea, la tipicidad no depende de la manifestación de la personalidad, ni nada, ni tiene, ni alude para nada, ni nada que tenga que ver con las manifestaciones de la personalidad. Sin embargo, miren, lo cuestionable de este concepto de acción, yo creo que es la teoría de la pena en que se fundamenta, además también de que es difícil que alejarse del deber jurídico una vez que él mismo se ha planteado como algo de relevancia en cuanto a la definición de la omisión. Es decir, es verdad, dice, bueno, la omisión es una manifestación de la personalidad, pero si yo pongo énfasis en el deber jurídico, yo decir, bueno, pero un momentico, esa manifestación de la personalidad estaría referenciada ¿a qué? ¿Por qué se tiene que manifestar la personalidad de determinada manera en el sentido de, por ejemplo, de incumplir, de no hacer algo que se tenía el deber de hacer? ¿De dónde sale ese deber de hacer? O sea, una pregunta que uno podría hacerse. Pareciera que este concepto tampoco es que puede eludir por completo el problema de todos los conceptos de acción que hasta el momento he explicado. ¿El problema cuál es? Bueno, de que se trata de un concepto o se trata de conceptos que no son independientes de la tipicidad. Sí, porque el deber jurídico, de alguna manera, por lo menos de la lectura de Roxin, no se nota con claridad que su concepto esté desvinculado del deber jurídico. Claro, cuando él me dice es una manifestación de la personalidad, uno dice, bueno, eso está desvinculado. Es verdad, está desvinculado de la manifestación, pero, ¿por qué la persona tiene que manifestar su personalidad haciendo algo? Si uno pregunta por qué, uno tendría que decir, bueno, porque hay un deber de hacerlo. Bueno, cuando me dicen que hay un deber de hacerlo, pues entonces ese deber habría que indagarlo. Y si hay que indagarlo, eso se tendría que indagar en la tipicidad. Y por eso, bueno, podría llegarse creo que nadie lo ha dicho, pero yo creo que podría criticarse a este concepto negativo, salvo una mejor interpretación, se podría criticar a este concepto negativo de que sigue siendo un concepto que no cumple con los cometidos que el mismo Roxin le impone al concepto de acción. Yo sé que Roxin trata de justificar, de justificar su concepto, pero esa referencia última al incumplimiento de un deber jurídico de actuar, yo creo que no se puede, no la puede esconder una tesis como esta. Y por esa razón, bueno, pudiera hacerse la crítica, la objeción. Miren, vamos a terminar estos de los conceptos de acción con el concepto funcionalista sistémico y también con el concepto negativo de acción. Estos son conceptos jurídicos. Es más, yo podría decir que el concepto funcionalista sistémico de acción, que es el concepto de Jacobs, basado en la teoría de la prevención general positiva, es un concepto negativo de acción. Un concepto negativo de acción es un concepto jurídico, es un concepto que fíjense, llega al extremo de que explica lo que es la acción a partir de lo que es la omisión. Es decir, que
estos autores entienden que lo básico, lo fundamental de la acción en el derecho penal, no como algo como movimiento corporal, ni como conducta humana que se materializa en el plano natural, sino desde un punto de vista estrictamente jurídico, la acción es un omitir algo. Es no omitir algo, o sea, y por eso, o sea, aunque suene raro, es decir, el concepto de acción se elabora a partir de la omisión. ¿Cómo se elabora este concepto? Bueno, el concepto negativo, vamos a primero explicar el concepto negativo de acción. Se debe a un autor que se llama Dietrich Herzberg. El concepto negativo lo que trata de decir es que cuando usted actúa, usted lo que hace es incumplir un deber de garante. Usted tiene un deber de garante y ese deber de garante es un deber de protección, un deber de... Usted tiene el deber de evitar, por ejemplo, que de su cuerpo surjan daños hacia los demás. Eso es más o menos el razonamiento. O sea, usted tiene el deber, un deber general de no matar, de no lesionar a otro, de no dañar a los demás. Entonces, ese deber, usted es garante de que su cuerpo no va a producir daño a los demás. O sea, su cuerpo es como una especie de fuente de peligro. Bueno, desde este punto de vista, cuando usted mata, roba, viola, pues usted lo que está es incumpliendo con el deber que tiene de garante de no causar daño a otro. Es decir, usted está omitiendo cumplir con el deber que tiene de abstenerse de realizar esos comportamientos. Entonces, claro, es decir, su acción realmente en el sentido, claro, de esta perspectiva, que usted dirá, bueno, pues esto parece como una construcción muy complicada, bueno, de esta perspectiva, la acción es simplemente, pues, es decir, omitir realizar aquello que se debe realizar, que es respetar los bienes jurídicos, etcétera, etcétera. Es decir, lo importante, fíjense, para los conceptos negativos de acción es que la persona tenga la capacidad de evitar realizar aquello que hizo. O sea, si es evitable para mí, por ejemplo, matar, pues, y yo no, o sea, yo pudiendo evitar matar, maté, a pesar de poder evitar matar, maté, pues entonces yo habría actuado porque yo habría incumplido con mi deber de garante. Esto es a grandes rasgos, pues, es decir, los conceptos negativos de acción. El concepto funcionalista de Jacobs es un concepto, pues, negativo de acción. Es un concepto negativo, que parte precisamente de la base, claro, de la idea de que es decir, que el concepto de acción debe diseñarse sobre la base de la omisión. La única diferencia, voy a decir, bueno, no la única, entre algunas de las diferencias que encontramos entre un concepto negativo, el de Herzberg y el de Jacob, está en que, bueno, que Jacob no habla de una posición de garante en el concepto de acción, o sea, él no habla simplemente, sino que lo importante es la evitabilidad, o sea, que para el sujeto, que el sujeto tenga la capacidad realmente de no realizar aquello que realizó o de ejecutar aquello, haya tenido la capacidad de ejecutar aquello que tenía el deber de ejecutar, pero no lo hizo. O sea, esa evitabilidad sería lo fundamental. O sea, la acción sería simplemente como una especie de no evitar aquello que es evitable. Pero no hace referencia ya a la posición de garante. En cambio, para Herzberg, el concepto de acción requiere una posición de garante, y esa posición de garante derivaría de entender que la persona en sí misma constituye una fuente de peligro, y esa fuente de peligro debe ser protegida por la misma persona. Es decir, que si yo tengo el deber de que de mi puño no salga un golpe hacia otro y le cause una herida o le dé una puñalada a otro y lo mate, yo soy garante de eso y yo tengo el deber eso de evitarlo, y si no lo hago, bueno, yo habría actuado, pero ese actuar sería en el sentido estricto de la palabra una omisión. Estos conceptos, fíjense, estos conceptos negativos de acción, bueno, permiten abarcar a la omisión, claro, permiten abarcar cualquier forma de comportamiento humano. En ese sentido no tendrían problemas. Tampoco tienen el problema de
al igual que el concepto funcionalista político criminal, el concepto de Roxin, el concepto personal de acción, no tampoco tendrían el problema de explicar las causas de ausencia de acción. O sea, Roxin diría, cuando hay ausencia de acción no hay una manifestación de la personalidad y ¿cómo se llama? Y Herbert o Jacobs dirían que, bueno, que cuando hay una causa de ausencia de acción, el hecho, no, es decir, la acción no es evitable para la persona y al no ser evitable, al ser inevitable, es decir, no podría haber acción, no podría haber, por lo tanto, responsabilidad. Es decir, en eso no tendrían problema. La crítica quizás se mantenga es con relación al vínculo entre acción y tipicidad. Es decir, que por lo menos el concepto negativo de acción de Herbert es un concepto de acción típica. ¿Por qué? Porque la posición de garante, ¿qué es tener una posición de garante? Es tener, pues, encontrarse en una situación que se tiene el deber jurídico de proteger o tutelar un determinado interés, un determinado bien jurídico. Y ese deber solo surge de las normas, solo surge de los tipos legales. Entonces, partiendo de esa base, el concepto negativo de Herbert, eso sí, por todo el medio, es un concepto de acción típica, es un concepto que se identifica acción y tipicidad. En cuanto al concepto de Jacob, yo creo que también le cabe la misma objeción, aunque él no hable de posición de garante. ¿Por qué? Porque es un concepto basado en la función de la pena, en que la función de la pena es ratificar la vigencia de la norma y que en la medida, bueno, de que una persona le sea evitable el irrespeto de la norma, en esa medida, pues tendría responsabilidad. Es decir, para Jacob realmente, pues no creo que sea problemático tampoco, de todas maneras, que el concepto de acción se diluya en la tipicidad. No lo veo problemático porque incluso él ha llegado a sostener que el concepto mismo de acción ha de depender de la llamada imputación objetiva, y la imputación objetiva, como lo veremos más adelante, es uno de los criterios, una de las categorías más importantes de la tipicidad. Entonces, una parte de esa base, pues no sería una crítica que pueda interesar mucho, pues, a este autor, yo creo que tampoco a Herbert tampoco le interesará mucho. Es más a Roxin, que Roxin es el que establece, o sea, esos requisitos o condiciones. Bueno, es uno de los que dice que el concepto de acción tiene que cumplir con ciertos requisitos, ciertas condiciones, entre las que está que el concepto de acción sea independiente de la tipicidad. Miren, desde el punto de vista actual, yo creo que las concepciones mayoritarias son las tripartitas. Es decir, que actualmente yo creo que la mayoría de los autores consideran que el concepto de acción se diluye o se puede diluir perfectamente en la tipicidad, y con eso no se causa ningún estrago, ningún daño en la teoría del delito que pueda afectar su lógica propia. O sea, si el sistema no se va a ver afectado por entender que la acción se diluya dentro de la tipicidad. Eso no significa que no haya que haya delitos sin acción, no, la acción se va a evaluar, pero no sería, pues, algo autónomo, sino que, o sea, se entendería desde el punto de vista de la doctrina penal, se entendería como algo relativo, es decir, la acción, el análisis de la acción como algo relativo al conjunto de evaluaciones, de análisis que deben hacerse para determinar si un comportamiento, si una acción es típica. Entonces, sí, yo creo que, bueno, la doctrina mayoritaria entiende al derecho penal, a la teoría del delito, específicamente a la teoría del delito, que es lo que estoy hablando, de una manera tripartita, y son muy pocos realmente los que asumen posiciones estrictamente cuatripartitas o bipartitas. O sea, es decir, yo creo que esas posiciones son minoritarias.
Claro, ¿quién asume claro, un autor muy importante que asume decir, que postula una concepción cuatripartita es evidentemente Roxin. Porque Roxin, él piensa que ha conseguido un concepto de acción independiente de la tipicidad y por lo tanto, bueno, de esa manera él postula o termina postulando la idea de que el delito es acción por una parte, tipicidad por otra, antijuricidad y culpabilidad. Es decir, que el delito tendría 4 elementos y no 3, en realidad, o 2, como han llegado a decir algunos autores. Mire, desde mi punto de vista, bueno, yo creo que lo importante es saber lo que es la acción, el contenido de la acción, y bueno, esto yo creo que no es en realidad tan importante si el concepto de acción es independiente o no de la tipicidad. Yo creo que no es algo que tenga tanta relevancia como para desautorizar los resultados de una determinada concepción. Además, como yo he dicho, yo creo que los códigos penales en definitiva admiten cualquier posición teórica si tiene ciertos fundamentos. Yo creo que por lo menos el Código Penal venezolano es así. Siendo de esa manera, bueno, no creo que una doctrina pueda desautorizar por completo otra doctrina. Lo que puede quizás es hacerle, claro, observaciones. A lo mejor una doctrina tiene más ventajas que otra, pero decir de que la ley admite única y exclusivamente una determinada concepción, yo creo que no es así. Y por eso, bueno, es decir, cualquiera es libre de asumir concepciones cuatripartitas, tripartitas. Lo importante es saber el fondo de la problemática, es conocer el fondo de la problemática. Bueno, en la clase que viene vamos a continuar con este tema de la acción. Voy a hablarles un poco de lo que yo creo que es la acción o cómo debe entenderse la acción y vamos a hablar también de cómo está regulada la acción en el Código Penal venezolano, si es que tiene alguna regulación, y también cómo se encuentran estructuradas o reguladas también las causas de ausencia de acción en el Código Penal. Con eso, bueno, vamos a ir concluyendo. Creo que hay un punto también, déjenme ver si está en el programa. Creo que también en este punto, de este tema, vamos a hacer alguna reflexión más, porque ya las he hecho antes, sobre si la acción en el derecho penal, el concepto de acción que asume nuestro Código Penal es un concepto causalista, finalista. Bueno, ya de alguna manera lo he adelantado, pero bueno, es importante que lo estemos. Y también, por cierto, vamos a hablar de la doctrina de las acciones libres en su causa. Eso es un tema muy importante, eso sí quiero que presten mucha atención, porque esto de las acciones libres en su causa, de alguna manera constituye una excepción a lo que he venido hablando hasta ahora y lo que hablaré también sobre las causas de ausencia de acción en el Código Penal en la doctrina y en el Código Penal en particular. Entonces, ¿qué nos queda por ver en este tema? Bueno, nos queda ver las causas de ausencia de acción, bueno, eso primero. En segundo lugar, las acciones libres en su causa. Y en último lugar, la regulación de la acción y de la ausencia de acción en el Código Penal venezolano. Bueno, con esto concluimos la clase de hoy.